Buenas noches, mi nombre es Julián González Arias, soy médico general graduado de la Universidad Militar Nueva Granada y pues en la noche de hoy vamos a hablar sobre la radiografía de tórax normal, los detalles de lo simple, la titulé así porque realmente es un estudio que es un estudio que es muy limitado o pues muy subestimado, por así decirlo, en los escenarios de práctica. Entonces es como importante reconocer todas las características y pues no solamente saber la información en general, sino saber cómo vamos a abordar el estudio de una manera adecuada para pues dar un adecuado diagnóstico a los pacientes. Vamos a comenzar. Entonces, pues antes de iniciar como tal, les puse pues este modo de quiz, entre comillas, como para que intenten nombrar las estructuras que aparecen señaladas en las imágenes, en las letras. Pues aquí tenemos A, B, C y pues el resto. Entonces, pues vamos a tomarnos como 40 segundos con cada una de las imágenes. Es una proyección PA y lateral. Entonces vamos a ver primero la PA y después pues ya van a ver la lateral. Entonces vamos a tomarnos un momentito para que vayan haciendo ese ejercicio. Les voy a pedir que anoten las respuestas, no sé, en un papelito o algo así, y las tengan ahí presentes porque pues al final de la charla vamos a ver cuáles son las respuestas y pues para ver que sí aprendimos un poquito sobre la radiografía de tórax normal. Voy a pasar a la siguiente, si necesitan más tiempo pues pueden pausar el video y eso. Listo. Entonces, pues es normal que uno se sienta algo perdido inicialmente, pues al abordar una radiografía de tórax normal. Porque pues usualmente no, por lo menos en la formación no hay como tal una rotación que sea completamente de radiología, pues en mi caso pues yo roté, o sea, tuve la fortuna de rotar 2 meses en radiología en el hospital militar y pues sí tuve ese acercamiento, pero pues sé que en muchas escuelas no se da. Entonces pues lo que vamos a hacer aquí es como utilizar o pues utilizando esta referencia de Doctor Strange del ojo de Agamotto para lavar la verdad y pues y que nos ayude a evidenciar como tal cuál es en realidad esta información y pues que podamos leer adecuadamente una radiografía de tórax. Entonces, pues en el orden del día vamos a ver inicialmente los aspectos técnicos, las estructuras anatómicas que podemos identificar, el proceso de leer la radiografía de tórax, como vamos a ver, hay diferentes maneras de abordarla, y pues algunos signos radiológicos que pues no voy a ahondar mucho en estos signos porque pues yo me voy a encargar de la parte de imágenes diagnósticas y pues me gustaría como abordar diferentes patologías y pues cada patología tiene signos diferentes. Entonces pues ahí vamos a ahondar un poco más en eso. Entonces vamos a comenzar, ahora sí. La radiografía de tórax normal tenemos que determinar de manera rápida si es un estudio con una calidad adecuada pues, para realizar su lectura. Muchas veces nos precipitamos a dar un diagnóstico, pero en realidad no nos detenemos a valorar los aspectos técnicos y pues eso va a limitar claramente la interpretación y pues puede llevarnos a dar erróneamente diagnósticos que pues en realidad van a afectar no solamente, no nos van a afectar solamente a nosotros, sino que también van a afectar el manejo de los pacientes como tal. Entonces, iniciemos con las proyecciones. Pues vamos a encontrar casi siempre con la proyección posterior anterior, que pues es la radiografía convencional. Generalmente estaba acompañada de un par radiológico, que es la proyección lateral. Usualmente lo que se hace en la posterior anterior es que el paciente va a estar de espaldas al rayo. El rayo va a entrar desde la espalda y va a salir desde la parte anterior, hacia la parte anterior, por eso se llama posterior anterior. Y pues esta es la proyección anteroposterior que generalmente es la que se utiliza cuando el paciente está postrado en cama o tiene dificultades para colocarse en bipedestación y abrazar el equipo. En esta charla no me voy a detener en aspectos técnicos y físicos de la radiología, voy a hacer una de esas más adelante, pero pues esta es solamente de tórax, entonces no me voy a detener en eso. Y como les decía, en esta anteroposterior usualmente es la que le toman a los pacientes que están postrados en cama o están en decúbito supino, que es la misma radiografía de tórax portátil.
que va a tener unas características específicas que vamos a hablar más adelante. Como vemos aquí, digamos, la silueta cardiomediastínica se va a ver magnificada, ya ahorita más adelante les voy a explicar por qué, y pues también tiene como sus propias características. Hay diferentes maneras de reconocer cuándo es una posterior anterior y cuándo es una antero posterior. Entonces, en la posterior anterior tenemos que tener en cuenta que la clavícula va a estar dentro del campo pulmonar. En cambio, en la anteroposterior la clavícula va a estar por encima del campo pulmonar, como vemos acá. Vamos a encontrar que las costillas van a verse semi-inclinadas en la posterior anterior. En cambio, en la anteroposterior van a verse más horizontales, como vemos aquí. Las escápulas en este caso van a estar fuera del campo pulmonar porque el paciente va a abrazar la placa. En cambio, en la anteroposterior van a encontrarse las líneas dentro del campo pulmonar. No hay que confundir esto, digamos, con neumotórax o algo así, como vamos a ver más adelante en el signo del surco del neumotórax, sino que esta es la clavícula. Y pues también vamos a encontrar que aquí la silueta cardíaca se va a ver pequeña, entre comillas, de hecho se acerca mucho más a su tamaño real, y aquí, como les explicaba anteriormente, se va a ver un poco magnificada. Entonces, pues aquí es lo importante, les pongo esta imagen, pues porque es importante tener diferentes proyecciones en las imágenes diagnósticas, no solamente quedarnos solamente con la PA, sino intentar siempre ver la lateral. Yo más adelante les voy a hacer un poquito más de hincapié en eso. Y entre los aspectos técnicos, yo me inventé esta memotecnia, que es entre primos más mi arrimo, porque pues como tal, la primera letra de cada palabra forma la palabra prima. Entonces la primera sería penetración, rotación, inspiración, magnificación y angulación. Con esa memotecnia ya no se nos va a olvidar esos 5 aspectos técnicos que tenemos que tener en cuenta para ver una radiografía de tórax. Iniciamos con la penetración, teniendo en cuenta que en esta proyección frontal se debe ver la columna torácica a través de la sombra cardíaca, como lo vemos aquí. Tenemos la sombra o la silueta cardiomediastínica y se logra ver los cuerpos vertebrales de buena manera, como podemos ver aquí en estas flechas blancas sólidas. Algunos errores como tal, cuando la radiografía va a estar, no va a estar tomada de acuerdo, o sea, no va a estar bien tomada técnicamente. En cuanto a la penetración, va a ser subexpuesta o poco penetrada o muy penetrada, también se puede denominar hiperexpuesta. Cuando una radiografía está poco penetrada, como esta que vemos aquí, no vamos a tener, o sea, vemos aquí que sabemos que está poco penetrada porque no se evidencian los cuerpos vertebrales a través de la silueta cardiomediastínica. Vamos a tener problemas en la visualización del hemidiafragma, como lo vemos aquí en estas flechas punteadas, que no se ve el hemidiafragma izquierdo. Las marcas pulmonares, es decir, los vasos sanguíneos, se van a tender a ver un poco más prominentes. Cada una de estas pueden ser tomadas como un error en la interpretación de la radiografía de tórax. Si hay problemas en la visualización del hemidiafragma, como vemos aquí, vamos a pensar, bueno, es un derrame pleural, es una consolidación, estamos pensando, no sé, en un hemotórax, estamos pensando en una neumonía del lóbulo inferior. Si las marcas pulmonares se van a ver más prominentes, podemos pensar, bueno, es una falla cardíaca, tenemos una fibrosis pulmonar, tenemos un derrame pleural, entonces pues son cosas que tenemos que tener en cuenta. En este caso, pues vemos que tenemos una mayor prominencia de los vasos sanguíneos. Entonces, pues eso nos puede llevar a pensar mancudo de pulmón o pues cosas así similares, pero pues como les digo, esta charla no se trata tanto de patología, sino es de ver las cosas normales. ¿Qué soluciones tenemos para ver, digamos, la obliteración de un ángulo del ángulo costofrénico o pues de la parte inferior o el diafragma secundario, un error en la penetración? Tenemos que ver la proyección lateral para confirmar ese hallazgo claramente. Y en caso de que tengamos unos vasos sanguíneos más prominentes, lo que tenemos que ver es, bueno, en realidad hay otros signos radiológicos de falla cardíaca, no los voy a tratar acá, sino que pues tenemos que buscarlos. Además, muy importante, yo sé que esta frase es súper aburridora para la mayoría de clínicos y es la recomendación, se recomienda correlación clínica. Y aquí dice, es la peor frase de radiología que existe, pero pues desgraciadamente les tengo una sorpresa, es lo que se necesita. No podemos iniciar un estudio o no podemos iniciar como tal la interpretación de un estudio sin saber un contexto clínico anterior. No podemos andar pidiendo radiografías de tórax, así como tenemos que ser un poco críticos al solicitar algunos laboratorios
de química sanguínea, etcétera, 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 también tenemos que ser un poco críticos y tenemos que mirar si en realidad el paciente se beneficia de la toma de este tipo de estudios. Listo. En cuanto a que sea sobreexpuesta o muy penetrada, ¿qué errores pueden encontrarse en la interpretación? Bueno, las líneas pulmonares no se van a ver bien, se va a ver muy oscuro, muy radio opaco, muy radiolúcido. Entonces ahí toca pensar, bueno, son signos de enfisema, el paciente está teniendo un neumotórax y no le alcanzó a ver el campo pulmonar y se van a perder otros hallazgos importantes. Esto es muy, muy, muy importante, sobre todo en pacientes que se está haciendo seguimiento a masas, nódulos, etcétera. Entonces ahí uno se pregunta, ¿dónde están los nódulos? Aquí, por ejemplo, miren que está prácticamente súper radiolúcido en ambos campos pulmonares bilaterales. Entonces, pues seguramente si aquí estábamos buscando alguna masa o algo, pues no la vamos a ver, sobre todo cuando son estructuras muy pequeñas. Entonces aquí uno se pregunta, ¿y los nódulos? Entonces, pues, ¿cuál es la solución para esto? Ver otros signos de enfisema si el paciente lo tiene, si tiene signos de neumotórax asociados y indicación del estudio, la correlación clínica y si hay muchas dudas, preguntarle a un radiólogo o a alguien que sepa de radio, decir, oiga, ¿usted cree que esto está sobreexpuesto? ¿Usted cree que esto se puede relacionar a esta sospecha clínica que tengo? Siempre es muy importante preguntar. Yo siento que no es solamente importante en radio, sino yo creo que en toda la medicina, si uno no está seguro de algo, es mejor pasar por ignorante a ser verdaderamente un ignorante y tomar decisiones clínicas ante algo que uno no sabe realmente. Mira el contexto, muy importante lo que les decía, estar pendientes del contexto, preguntar siempre qué otras cosas acompañan al paciente, qué antecedentes y también muy importante ver si tiene estudios previos para realizar una comparación adecuada. Listo, la siguiente letra, rotación. Altera en la medida los contornos cardíacos, los grandes vasos y los semidiafragmas. Para ver si una radiografía de tórax está rotada o no está rotada, tenemos que evidenciar el tercio medial de las clavículas y su relación con las apófisis espinosas de las vértebras torácicas. Tenemos que ver eso. Entonces aquí encontramos la clavícula, aquí se ve, la línea negra, la flecha negra está señalando las apófisis espinosas y más o menos uno tiene que medir eh, la distancia que hay aquí. No tienen que ser medidas completamente exactas porque no muchas veces no va a tener el tiempo, pero sí uno tiene que ver que sean más o menos equidistantes cada una de ellas. En esta, pues claramente vemos que haciendo un símil de que los rayos sean como una cámara fotográfica, el paciente va a estar totalmente alineado, no va a estar rotada, la parte derecha y la parte izquierda van a estar equidistantes a la apófisis espinosa acá. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si la apófisis espinosa parece más cercana al tercio medial de la clavícula izquierda, en este caso, como se ve aquí, vemos que la distancia es mucho menor acá que acá, la rotación está hecha hacia la derecha. Y si la apófisis espinosa más cercana al tercio medial de la clavícula derecha está, está más cercana, la rotación va a ser hacia la izquierda, como vemos acá. Igual con las fotos que les mostraba anteriormente, estas pues claramente están rotadas. Entonces, en este caso, es como si fuera el día opuesto. Si se ve más cercana a la izquierda, va a estar rotada a la derecha, y si se ve más cercana a la derecha, va a estar más rotada a la izquierda. Generalmente en radiología y en todos los estudios anatómicos, perdón, va a verse así, hacia lo opuesto, como un espejo. Esto nos puede llevar a diferentes errores de interpretación. Claramente, el hilio va a verse mucho más pronunciado hacia el lado que se va a alejar del cassette. La silueta cardiomediastínica va a estar claramente alterada, como lo vemos en esta de aquí, que está rotada hacia la derecha. Y el hemidiafragma se va a ver un poco más elevado del lado que va a estar, hacia el lado que va a estar rotado. Esta está, la técnica de esta radiografía está horrible. Entonces, pues aquí podemos ver claramente es una rotación marcada del estudio. La siguiente letra, I, inspiración. Entonces, la inspiración va a asegurar la reproducibilidad del estudio y va a eliminar algunos artefactos que puedan estar en caso de que el paciente no esté inspirado. Se deben tener en cuenta y se deben contar el número de arcos costales posteriores que se ven en cada proyección frontal.
En algunos libros nos van a decir, bueno, va a ser ideal 10 arcos costales, como lo vemos aquí. Esto lo tomé de un libro que es muy bueno, se llama Learning Radiology. Es un libro muy bueno, explican absolutamente todo de una manera muy desmenuzadita, por así decirlo. Ellos dicen, bueno, es ideal que contemos 10 arcos costales posteriores. En otros lados dice, bueno, desde 8, más de 8 es algo aceptable. Un secreto, que pues no es tan secreto, pero pues para que uno tenga en cuenta, ¿cómo sabemos cuáles son los arcos posteriores y cuáles son los arcos anteriores? Realmente es más que todo confiar en la intuición. Los arcos posteriores o las costillas posteriores van a ser inmediatamente aparentes en la imagen. Entonces, lo primero que uno mira, uno cierra los ojos, abre los ojos, mira la imagen, los primeros arcos costales que yo vea, fin, esos son arcos costales posteriores. Generalmente los posteriores se van a ver horizontales porque los anteriores pues siempre van a tender a confluir hacia el esternón, entonces se van a ver un poco más oblicuos, generalmente hacia inferior, y los posteriores se van a articular con los cuerpos vertebrales, como vemos aquí, van a confluir hacia el centro de manera horizontal. Pero lo principal es esta primera cosa, son inmediatamente aparentes a la imagen, a la visualización de la imagen. Entonces, en este caso, un error que es muy común generalmente en pacientes en niños cuando se toman placas y también en pacientes adultos mayores. Una placa poco inspirada o mal inspirada, esto va a llevar a que va a comprimir y va a agrupar las marcas pulmonares, diferentes marcos pulmonares, vasos sanguíneos, vía aérea, etcétera, etcétera. Y eso nos va a llevar a pensar, bueno, tenemos atelectasias, tenemos consolidaciones que tenemos aquí, pues en realidad no va a ser valorable. Entonces, esta es una placa que en realidad, si contamos aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, escasamente 6 arcos costales, pues sabemos que está mal tomada. En esta también es una placa que está mal inspirada, contamos 6 arcos costales también, yo me atrevería a decir que 7, aquí se alcanza a ver un poquito, 7. Es una placa que también va a dificultar mucho, mucho, mucho la interpretación. Entonces aquí les pongo, las costillas posteriores en una radiografía de tórax significa que está bien inspirada o sobreinspirada. Es un debate serio y pues se ha llevado muchos libros y muchos artículos. Se ha pensado como que, bueno, en realidad si tenemos 10 costillas es una placa sobreinspirada. Esto es muy importante, sobre todo en patología pulmonar obstructiva, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC. Mi recomendación, pues personalmente es lo que a mí me enseñaron, es de 8 a 9 arcos costales, pero pues en algunos lados pueden encontrar 10 arcos costales. Sin embargo, igual es muy importante la correlación clínica. Si estamos sospechando un paciente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica y hay otros signos de esta enfermedad, otros signos radiológicos, pues lo tomamos como un hallazgo importante. La siguiente, la M de magnificación, tiene que ver con el tipo de proyección, como les explicaba anteriormente, PA versus AP. Es importante para la interpretación de la silueta cardiomediastínica. Lo que vamos a encontrar es que si tenemos que la placa que va a tomar la imagen, o sea, digamos aquí va a estar el emisor de rayos, va a disparar los rayos hacia acá y la placa va a estar más cercana hacia, o sea, todos los órganos que van a estar más cercanos a la placa se van a ver más cercanos a su imagen real, a su tamaño real. En cambio, si la placa va a estar detrás, el corazón, que en este caso es lo que principalmente se altera en cuanto a términos de magnificación, como la placa va a estar detrás, que eso ocurre generalmente en las AP que son tomadas de manera, que son tomadas con el paciente en decúbito supino, de manera portátil, el corazón va a estar más alejado de la placa, esto va a hacer que su silueta, que su tamaño se vea magnificado. Entonces, entre más cercana esté la estructura, la superficie en la que va a ser fotografiada, su tamaño más cercano va a ser a su tamaño real. Hay otra razón por la cual el tamaño del corazón se va a ver aumentado en la proyección AP, la distancia de la fuente de los rayos X. Tenemos en cuenta que en una AP, que pues es la proyección que les decía portátil, el rayo va a estar aproximadamente a 1 metro. Y en una PA va a estar aproximadamente a 1.8 metros aproximadamente. Entonces, pues esto se va a tener en cuenta y esto también va a magnificar por un fenómeno que se da en la dispersión del rayo, que eso pues lo voy a hablar en la parte de física de la radiología en otra presentación.
Hay otra razón también que pues al acercar el foco a la película hay mayor divergencia de las. Entonces, entre más yo esté acercando este foco, más se va a ver magnificada porque va a haber una mayor dispersión. Al contrario de la PA, que es más lejos, va a haber una menor dispersión aquí, o sea, va a ser un poco más focalizado el rayo y pues se va a ver la estructura más cercana a su tamaño real. Es como usar la M de mini y la W de grande, como decía Patricio. Entonces aquí tenemos dos placas que son perfectamente, una que es PA, esta es PA si no parezca, porque pues se ve, pues se tiene que tener en cuenta que es un paciente que está, mentiras, esta es la AP, perdón, y esta es la PA. La AP, pues vemos aquí las características que ya les decía de la AP, las costillas un poco más horizontalizadas, se alcanza a ver las escápulas, se ve una silueta cardiomediastínica grande, y en este caso vemos que es una PA, aunque aquí se alcanzan a ver un poquito las escápulas, se logra ver que hay cierto esfuerzo como para, o sea, se ve que si es toma desde posterior, porque pues inicialmente tenemos aquí, perdón, inicialmente tenemos aquí que las costillas pues van a estar un poco más oblicuas y pues se ve que la silueta cardiomediastínica está de un tamaño menor, si le ponemos un poquito de fe y confianza, como todo en radiología, va a estar en un tamaño menor comparado pues con la la última letra, A, de angulación, está generalmente y muchas veces no la tienen en cuenta, pero pues tenemos que tener en cuenta que normalmente el as va a pasar horizontal y pues de esta manera el plano del tórax, el eje del tórax va a estar perpendicular al as. Hay condiciones clínicas, y esto hay que tenerlo en cuenta, en la que impiden a los pacientes colocarse en la posición correcta. Entonces, generalmente se tienen que tomar en estas en los pacientes que van a estar semi-recostados, se va a tomar una vista o una proyección que se va a llamar apical lordótica, en la que el rayo va a entrar de esta manera, o pues se va a ver que el rayo entre de esa manera y pues va a evidenciar imágenes como estas. En este tipo de imágenes tenemos que tener en cuenta que todas las estructuras que van a ser más anteriores se van a proyectar más superiores, como en este caso acá, y las estructuras posteriores se van a proyectar más inferiores, como es el caso de las bases pulmonares y como es el caso de los diafragmas. En este caso, vamos a tener en cuenta que vamos a ver varias cosas. Las clavículas, vamos a ver el corazón y vamos a ver el ángulo costofrénico izquierdo, que pues se va a ver de una manera más aguda con respecto pues a otro tipo de proyecciones. ¿Qué vamos a ver en las clavículas? Pues que las clavículas van a pasar por encima de la primera costilla. Entonces esa es la cara que uno hace como que, ay, padre, si es verdad. O sea, el rayo entra de esa manera, entonces eso hace que se vea más hacia superior. Entonces es eso que vemos acá. Listo. Pasando ya como tal a las estructuras anatómicas, tenemos que tener en cuenta primero los campos pulmonares, que pues es lo más evidente como tal en una radiografía de tórax. En la proyección frontal, en esta proyección vamos a ver vasos sanguíneos que generalmente se van a ver como líneas ramificadas que van a disminuir gradualmente de esta manera. Van a verse como una manera radiada, es decir, que van a ir desde el centro hacia la periferia. En la periferia ya no tienen que ser tan evidentes como son evidentes en el centro. Esta es el aspecto normal pues, de un campo pulmonar. Los bronquios normalmente van a ser invisibles, pues como sabemos van a tener aire y todo lo que tenga aire va a ser radiolúcido. Las pleuras normalmente no, sus capas no son visibles, acordémonos, una pleura parietal, una pleura visceral, y pues hay un espacio virtual entre estas. Estos no van a ser visibles, exceptuando cuando estas se pliegan y van a verse las fisuras. Yo ahorita les voy a mostrar una imagen donde se ve mejor las fisuras. Aquí pues algunos nombres pues de algunas estructuras que podemos evidenciar aquí, pero pues igual eso ya lo vamos a ver mucho más adelante. Aquí, como tal, pues vamos a ver la distribución normal de los vasos sanguíneos, que normalmente en el centro, que es lo que estamos viendo aquí, van a verse más marcados y a medida que vayan yendo hacia la periferia van a verse un poco más finos hasta no apreciarse de una manera adecuada. También, pues por la distribución del flujo sanguíneo, en este caso, digamos, en las proyecciones que son PA, en el que el paciente está en bipedestación, el flujo sanguíneo pulmonar va a ser mayor hacia las bases, como vemos aquí, va a ser más marcado,
en comparación con las partes apicales, que pues van a verse, pero no va a verse ramificaciones tan marcadas como aquí. Eso es un aspecto normal. Todas estas, yo cuando vea que es alguna radiología, alguna proyección que muestra algo patológico, yo les digo, pero estas son normales. Importante, la proyección lateral. Tenemos que, esta es muy importante porque identificar las estructuras de la radiografía en proyección lateral van a determinar que hagamos un buen diagnóstico y como vimos anteriormente, la proyección lateral nos puede servir como una especie de salvavidas en cuanto a la interpretación si tenemos dudas en la proyección frontal. Entonces, para abordar la proyección lateral vamos a tener estos aspectos. Tenemos que ver el espacio retroesternal, que es este que señalamos aquí, que usualmente va a ser un espacio que va a estar libre, va a ser un espacio radiolúcido. Y aquí, pues, generalmente, pues, podemos encontrar hallazgos patológicos generalmente en masas, linfadenopatías, etcétera, etcétera. Muy importante que tengamos en cuenta que esta placa o que esta protección se vea bien, también tiene mucho que ver con la técnica, no solamente pues de el tecnólogo que vaya a realizar el estudio, sino también de la colaboración del paciente y pues también de las maneras en las que, o pues de las condiciones físicas del paciente, porque en algunos casos puede pasar esto, que el paciente va a atravesar su brazo y pues nos va obviamente a dificultar la interpretación sobre todo el espacio retroesternal. ¿Cómo sabemos que es el brazo y que no es una masa o algo así? Fácil, ver más hacia el superior, ver más hacia el cefálico y encontrar el húmero. Puede sonar muy tonto, pero pues uno inicialmente uno llega al error de ignorar todo lo que está por fuera del tórax y solamente dirigirnos a los campos pulmonares para irnos rápidamente y decir, no, pues ahí está sucediendo algo en los lóbulos superiores, pero pues en realidad es que el paciente atravesó el brazo. Siguiendo con la guía de la proyección lateral, tenemos la región iliar, que la región iliar corresponde pues, a la parte más central del campo pulmonar visto desde lateral y pues también en la parte frontal que pues va a corresponder a toda la confluencia de los vasos, de los grandes vasos y pues también de las vías aéreas principales. Ahí pues vamos a encontrar que tiene que verse, a pesar de que veamos como una especie de imagen reticular, vamos a ver que esta imagen es muy uniforme. A diferencia, digamos, que tengamos masas o generalmente en esta zona lo que vamos a encontrar es adenomegalias, como en este caso, que pues vemos que va a ser muy bien delimitadas, va a ser un área radio opaca muy bien delimitada que pues va a dificultar la valoración de estructuras que estén adyacentes a esta. Entonces, esto ya nos indica que no es una región iliar normal y pues puede, apoyados obviamente en la proyección frontal, pues podremos decir más o menos cuál es la ubicación de la lesión. Siguiendo con las fisuras, entonces vamos a encontrar aquí la fisura menor y aquí la fisura mayor. Van a estar, generalmente la mayor va a estar proyectada desde el quinto cuerpo vertebral hacia el esternón, de esta manera, y la cisura menor vamos a encontrarla aquí, que va a estar generalmente entre el cuarto y el quinto cuerpo vertebral horizontal. No va a ser oblicua como esta, sino va a ser horizontal. En este caso, aquí las vamos a encontrar. Esta es la cisura mayor del pulmón derecho y esta es la cisura mayor del pulmón izquierdo, como la vemos aquí. Usualmente estas cisuras no van a ser fáciles de visualizar y generalmente van a visualizarse fácilmente en caso de que el paciente tenga atrapamiento de aire en algunos casos y también en algunos casos se van a ver así de estas maneras marcadas cuando hay derrames pleurales o cuando hay edemas pulmonares agudos. La columna dorsal es muy importante valorarla porque pues en algunos casos, sobre todo en pacientes ancianos, se pueden evidenciar fracturas, signos de osteoartritis, etcétera, etcétera, como vemos aquí, que hay fracturas patológicas, hay algunos osteofitos en este lugar, partes degenerativas pues, secundarias a cambios degenerativos que son entre comillas normales para la edad, pues dependiendo claramente de las características demográficas del paciente.
Y por último, los diafragmas y los surcos diafragmáticos posteriores, que estos van a ser muy importantes para encontrar o lograr delimitar derrames pleurales. Tenemos en cuenta aquí el surco diafragmático y encontramos aquí el surco diafragmático posterior, en donde pues se ve claramente que está obliterado, hay una zona de radioopacidad localizada allí, y pues tenemos que tener en cuenta algo, un dato pues no curioso, sino que un dato que es muy importante, un dato clínico importante. Para que sea evidente un derrame pleural o una obliteración del ángulo diafragmático posterior en una lateral, tiene que haber una ocupación por lo menos de 75 cc de líquido, sea líquido pleural, sea sangre, etcétera, 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 etcétera. En cambio, para que esta obliteración sea evidente en una proyección frontal, tiene que ser de aproximadamente 200 a 300 cc. Entonces, en la lateral es mucho más fácil ver un derrame pleural que en una frontal. Entonces, eso es como un dato importante ahí. No sé si alcanzan a escuchar la canción, creo que no. La cosa es que ahí les puse una canción que decía Don't You Forget About Me. Por favor, no se olviden de la proyección lateral, porque en este caso, digamos, vemos que en la imagen A, vemos que es una proyección frontal que aparentemente a la vista es algo normal, aunque pues podemos ver si tenemos un poquito de afinidad, un poquito de fe, por así decirlo. Vemos que hay como hay cierta opacidad en este lado. Si la vemos en la lateral, vamos a encontrar que no se ve la lucidez, entre comillas, pues por así decirlo, la lucidez normal que se tiene que ver junto a los cuerpos vertebrales, sino que hay como cierta opacidad en esta zona. Resulta que este paciente, en esta que pudo haber pasado como una radiografía de tórax normal, al ver la lateral tenía una consolidación en la base pulmonar eh, en la base pulmonar derecha. Entonces, por eso es muy importante que no nos olvidemos de la proyección lateral, por favor. Tratar de pedirla, tratar de verla. Hombre, si no entendimos la lateral, pues no pasa nada. Voy a tomar foto, voy a ir a esta presentación, voy a mirar otra vez cómo se lee una placa, una proyección lateral, voy a un libro, voy a leer cómo se lee una lateral, porque sí nos tenemos mucho, mucho, mucho que familiarizar con esta. Porque muchas veces se nos hace hincapié en la frontal, pero bueno, la lateral es muy importante también. Son una parejita que no puede ir separada. Listo, ya pasando para las estructuras anatómicas del corazón, tenemos que tener en cuenta el tamaño de este, que pues obviamente tiene que estar adecuadamente tomada la proyección. Primero, pues identificar cuál es la proyección que estamos tomando. En este caso, para poder hacer una adecuada ¿qué? Interpretación de la silueta cardiomediastínica y su tamaño, tenemos que tener en cuenta que la placa tiene que ser una proyección PA. No podemos hablar a ciencia cierta, por así decirlo, de una proyección no podemos hablar de una proyección en una proyección AP sobre el índice cardiotorácico de una manera tan adecuada como en esta placa AP, el índice cardiotorácico se va a hacer de esta manera. Vamos a trazar una línea por todas las apófisis espinosas de las vértebras torácicas. Luego vamos a trazar una línea desde el punto más grande, por así decirlo, de la parte derecha del corazón hasta la mitad, y lo mismo se va a hacer con esta parte que pues va a corresponder al ventrículo izquierdo, y ahorita vamos a ver eso. La vamos a poner desde su extremo más distal hacia la mitad, y se va a trazar una línea bien por debajo acá, pues por donde iría el corazón, un estimado aproximadamente. Se va a pasar desde los arcos costales del lado izquierdo hasta los arcos costales del lado derecho. Estas líneas van a tener un nombre, la línea A, la línea B y la línea C. Entonces, el índice cardiotorácico va a ser A más B sobre C, y lo normal va a ser menor megalia, sino de cardiomegalia. Generalmente se decía, bueno,
Si tiene de 0,55 a 0,6 es cardiomegalia grado 1 y eso no se utiliza. Eso usualmente se usa para estudios, se utiliza para otras cosas, pero no para, como tal, para hacer una aproximación diagnóstica. Usualmente se utiliza esto. Si es mayor a 0,5 el índice cardiotorácico en una PEA, estamos hablando de una cardiomegalia. En una P se puede hacer, igual, pues yo les dije anteriormente que no se recomienda mucho porque pues la medida no es muy confiable, pero si tenemos una placa AP que es decente en la toma y tenemos un índice cardiotorácico que sea mayor a 0,55, ahí es un poquito más, por la magnificación, estaríamos hablando de una cardiomegalia, podríamos decirlo, muy seguramente sería una cardiomegalia. Listo. Siguiendo con esto, pues los contornos cardíacos son importantes. Dentro de los contornos cardíacos, pues vamos a tener la aorta ascendente, que usualmente la vamos a encontrar a este lado, generalmente al lado derecho del corazón. El botón aórtico, que es este que yo tengo señalado aquí, que es este de acá, que usualmente de manera normal va a medir menor a 35 milímetros. En patologías como hipertensión crónica, este es uno de los hallazgos iniciales de hipertensión, que el botón aórtico sea mayor a 35 milímetros. La arteria pulmonar principal, que la vamos a encontrar a este lado, se puede observar igual de ahorita más adelante, pues les voy a trazar unos arcos aquí importantes. Y pues el atrio izquierdo, que corresponde a esta línea, y pues ya lo que sería ventrículo izquierdo. Igual eso ya lo vamos a ver más adelante, como les decía. De esta manera, pues muy importante, pues el botón aórtico, lo que ya les decía. El primer arco que tenemos aquí sería el arco del botón aórtico. Luego continuamos con la arteria pulmonar principal, que en este caso se tiene que ver, usualmente se va a ver como una concavidad, se va a ver cóncava o se va a ver recta. En patologías como hipertensión pulmonar, generalmente este es un signo de hipertensión pulmonar precapilar, que no se vea la cóncava ni recta, sino que se vea un poco más convexa. Eso ya nos va a determinar que el paciente tiene una hipertensión pulmonar. Siguiendo con eso, pues el atrio izquierdo, que usualmente se va a ver así recto en caso de que tengamos una indentación aquí u otra, o como otro arco acá, que es lo que pues dice aquí la imagen, nos va a determinar la aparición de un agrandamiento de la aurícula izquierda. Usualmente eso también nos va a determinar algunas otras patologías, como siempre, viendo la correlación clínica que tenga el paciente. Y pues el último arco que vamos a encontrar en la silueta cardiomediastínica normal va a ser el arco del ventrículo izquierdo. Entonces ahí, bueno, puedes ver el ventrículo izquierdo, pues claro que sí que lo podemos ver, lo vamos a ver por este arco. Igual, pues tenemos que tener en cuenta y poniendo un poquito de imaginación, no tanto imaginación, sino haciendo una correlación con la información que ya tenemos anatómica sobre el corazón, vamos a tener en cuenta que en la proyección frontal podemos ver muchas estructuras, podemos ver la aurícula izquierda, el apéndice atrial, que pues usualmente es el que sufre de esos agrandamientos en patologías, el atrio derecho, que va a ser mucho más anterior que el atrio izquierdo, el ventrículo izquierdo, que vemos aquí, y el ventrículo derecho, que es más anterior. Pero al ser más anterior el ventrículo derecho, no lo podemos ver en esta proyección. Más bien para evidenciar o pues para estudiar el ventrículo derecho podremos utilizar la proyección lateral, por eso es muy importante la lateral, viendo que el borde más anterior de la silueta cardiomediastínica, en este caso, el que está más en contacto con el esternón, va a ser el ventrículo derecho. El borde más posterior va a ser por el atrio izquierdo y por el ventrículo izquierdo. Y pues este triangulito aquí que vemos acá va a ser la vena cava inferior. Entonces ahora sí pasamos a lo divertido, como dice Anakin ahí, que es que ya tenemos la información general, pues ahora vamos a empezar a leer sistemáticamente la radiografía de tórax. Y vamos a encontrar que hay muchos libros, hay muchos artículos, hay muchos profes de radiología que tienen sus propias maneras de leer la radiografía.
Lo que ellos me decían es, mire, mucha gente le va a decir que esta es la mejor manera, mucha gente le va a decir que esto se tiene que hacer así, mucha gente va a decir que hay que empezar primero por la periferia y luego por dentro, otros van a empezar primero por la parte más central y luego ir a la periferia, otros van a decir primero vamos a ver las huesos y otras cosas. No, yo lo que hice aquí fue tomé las dos que a mí más me gustan porque se olvidan muchas menos cosas y pues son las que más se pueden transpolar y son las que son más útiles cuando uno está aprendiendo de radiografías de tórax. Porque pues inicialmente cuando uno empieza a pedir este estudio uno se va a dar cuenta que no va a haber muchas radiografías de tórax normales, muchas, muchas, muchas. Pero eso es muy bueno porque entre más nosotros nos entrenemos a leer bien, hacer un acercamiento, hacer una lectura sistemática muy buena de una radiografía de tórax normal, pues de esa manera vamos a determinar y de esa manera vamos a aprender a leer una radiografía de tórax patológica. Entonces, en este caso, Felson, que pues es uno de los grandes eh, genios como tal de la lectura pues, de las imágenes diagnósticas en tórax, nos propone este método. Es un método que consiste prácticamente en 4 zonas iniciales. Entonces, este primer recuadro que tenemos aquí nos va a determinar primero un acercamiento como tal hacia la parte del diafragma. Entonces, arrancamos aquí donde está este asterisco. Del asterisco vamos a hacer un efecto de zigzagueo, de esta manera sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, hasta el otro lado, y ahí se devuelve, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Haciendo solamente el acercamiento de esta manera, vamos a encontrar que vamos a encontrar diferentes estructuras. Inicialmente, esta que está señalada aquí va a ser la cúpula gástrica o la burbuja gástrica que muchas personas también llaman. Lateral a esta, usualmente vamos a encontrar gas localizado en el ángulo colónico izquierdo o el ángulo esplénico, como algunas veces lo llaman. Esto usualmente no lo vamos, pues lo podemos encontrar, pero pues no, si no aparece, no hay que entrar en pánico. No es que siempre lo vayamos a encontrar, que es patognomónico algo normal, no, pero pues puede estar. Siguiendo acá, pues hacia la parte derecha, pues vamos a encontrar que el hemidiafragma derecho usualmente va a estar más o menos 0.5 milímetros, 0.5 centímetros más elevado que el diafragma contralateral, porque pues vamos a encontrar aquí el hígado. En esta parte, pues encontramos ya la lectura de la pared torácica. La pared básica se va a hacer de esta manera también. Vamos a iniciar desde la Felson nos dice, bueno, comencemos desde la derecha. Vamos a empezar desde la derecha, zigzagueando. En este lado lo que vamos a buscar es, y lo que vamos a ver es todo lo que son tejidos blandos. Vamos a ver todo lo que es tejido óseo, cartílago, etcétera, etcétera. Del campo pulmonar. Solamente vamos a ver la pared torácica con los componentes que ya nos dije. De esa manera, pues aquí cosas. Podemos ver los arcos costales, el arco costal posterior, vemos la escápula, vemos la clavícula. Aquí lo que vamos a ver, aquí lo que está señalando es la sombra de las mamas. Esta sería la mama derecha, la mama izquierda. Entonces así, acá está señalando el arco costal anterior. Entonces, ese es el objetivo de este acercamiento de la pared, ver lo que son estructuras sólidas y estructuras blandas que están localizadas en estas. Con los métodos de Felson, pues aquí ya vamos a entrar como tal al mediastino, como vemos aquí, entramos al mediastino y para abordar el mediastino vamos a hacer primero un abordaje grande, porque pues como tal el mediastino es una de las zonas más difíciles de interpretar una radiografía de tórax porque tiene muchas estructuras que van a ser signos de silueta entre sí. Ahorita les voy a explicar qué es esto. Entonces, el abordaje inicial va a ser iniciar desde lo más alto de las vías respiratorias principales, desde la tráquea, empezamos de esta manera. Zigzagueo siempre, siempre, porque afortunadamente podemos comparar los lados, el lado izquierdo con el lado derecho. Si lo hago del lado derecho, que se supone que debe verse igual que el lado izquierdo, no sé igual, bueno, está pasando algo, tenemos que mirar qué pasa, tenemos que comparar estudios, tenemos que comparar proyecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, una vez hagamos este abordaje grande aquí de la zona mediastinal, así a priori,
A posteriori vamos a hacer un abordaje mucho más localizado. Cuando ya volvemos otra vez hacia arriba, por si se nos pasó algo, ya nos vamos a detener un poco más en los grandes vasos. En el anterior solamente estábamos viendo vía aérea. Después bajamos aquí hacia la parte ya cardíaca, pues para evidenciar los bordes, las estructuras que ya hemos visto anteriormente. Y por último, vamos a ver los hilios, que sería la C. Vamos a primero ir hacia aquí, a la derecha, después vamos a ir hacia la izquierda y vamos comparando. De esa manera, vamos a tener en cuenta que aquí vamos a encontrar diferentes estructuras. Entonces, aquí la 1 pues sería la traca, la 2 sería la carina, que pues para efectos prácticos, esto también es muy importante cuando lleguemos a la charla de masas mediastinales, que quiero hacer también esa charla, vamos a encontrar que el ángulo de la carina, que aunque aquí no es muy evidente, espero que ustedes tengan un computador con una resolución mejor que el mío, pues aquí se ve la carina. Esta normalmente su ángulo tiene que ser entre 60 y son ángulos agudos. No son ángulos agudos, son ángulos un poco más obtusos. Entonces, al encontrarlos de esta manera, si hay un cambio en este ángulo, pues podemos determinar que hay presencia de masas mediastinales y pues eso lo vamos a ver más adelante. En la 2, pues vamos a encontrar la aorta ascendente, la 3 el botón aórtico, perdón, la 5 es la aorta ascendente, la 3 es el botón aórtico, el 6 pues sería el ventrículo izquierdo, el 7 sería el ilio pulmonar derecho. Pasando aquí, la parte de pulmones tiene dos acercamientos diferentes. Tiene un acercamiento de un solo pulmón, que pues es lo que vemos aquí, que empieza, siempre va a empezar desde la derecha, a hacer lo mismo, luego se hace lo mismo con la izquierda. Y está un acercamiento de los pulmones, una vez ya lo hayamos hecho individual con cada pulmón, lo vamos a hacer con los dos juntos. Así, de esta manera, con eso hacemos tres partes diferentes de los pulmones y vamos a evitar que se nos pasen cosas. De esta manera, pues aquí vamos a encontrar una radiografía que pues está aparentemente normal, si la vemos, ¿no? O sea, siendo acuciosos, empezamos con el pulmón izquierdo, miramos así de manera zigzagueo, parece que no hay nada, luego el otro lado, zigzagueo, parece que no hay nada, pero importante aquí, cuando volvemos a hacer un barrido ya de los dos pulmones, vamos a hacerlo de esa manera, encontramos que no estaba tan normal. Si lo vemos aquí, vemos una opacidad localizada a nivel del cuarto espacio intercostal. Hombre, la vemos acá. Y pues la tomé del libro como para que vean que yo de pronto estoy viendo cosas. Y uno queda así, como, pues pucha, o sea, no la vi, ¿qué es esta vaina? Por eso es muy importante siempre estar mirando placas, estar mirando, estar indagando y eso, porque pues usualmente en radiología profe de radio dice, no, pues obviamente ahí hay un nódulo, ¿cómo no lo están viendo? Y uno como, en realidad no lo veo. Pero una vez uno lo empieza a ver, uno ya dice, bueno, esa estructura está así, y uno vuelve a abordar el estudio, sí está ahí, y uno aborda estudios con características similares, y pues después de todo, ¿qué? Después de todo, pues sí está. Entonces, es muy importante como intentar hacer este abordaje y no, ¿cómo se dice? Y no desanimarnos si no vemos un hallazgo, porque pues después de todo, esto es un aprendizaje. Uno no nace sabiendo leer radiografías de tórax todo el tiempo. Felson pues también dice, vamos a utilizar el mismo método, así, empezando por la parte diafragmática, luego vamos a pasar por pared torácica, luego vamos a pasar por el intestino y finalizando con los pulmones, de la misma manera que lo hicimos con las proyecciones laterales y no se nos va a pasar nada, o si se nos va a pasar algo va a ser muy mínimo. Igual esto es de entrenar el ojo todo el tiempo. Otro método que utiliza esta página, que es el Colegio de Emergencia Médica, es una página que es muy buena, donde hacen unas revisiones de radiografía de tórax normal. Hacen el abordaje A, B, C, D, E, F, G, H. Entonces, empezando la A de vía aérea, pues en inglés claramente, B de los huesos, C de la silueta cardiomediastínica, D de diafragma, E de los derrames pleurales, F de los campos pulmonares como tal, la G de la parte gástrica y la H de los hilos pulmonares. Esta no es tan apegada a las partes anatómicas para seguir un orden como lo hace Felson, pero esta es mucho más de checklist, por si uno no es tan visual,
uno puede utilizar esta de manera de checklist para ver, bueno, ya vi vía aérea, listo, ahora va a pasar los huesos, listo, ahora ya va a pasar el corazón, listo. Entonces uno la va viendo de esa manera. En vía aérea, pues aquí vamos a empezar como se está graficando aquí en nuestra imagen, que pues fue tomada de un sitio de muy chévere, pues que en el que se hacía revisión de la radiografía de tórax normal. Vemos que tenemos que ver todo este delineado de la vía aérea, tenemos que comparar cómo está la vía aérea con respecto a las apófisis espinosas de las vértebras torácicas, cómo está con respecto a las clavículas. Y aquí muy importante y ser muy acuciosos como tal en pacientes que tengan vía aérea avanzada, pacientes intubados. Cuando se vaya a hacer una interpretación de una radiografía de tórax es muy importante hablar de todos estos artefactos que encontramos aquí, y cuando tenemos vía aérea es muy importante buscar cuál es el extremo distal del tubo orotraqueal y describir a cuánto está de la carina. Esto es muy importante para saber si el paciente tiene riesgo de que ese tubo se avance más hacia un lado o el paciente tiene un riesgo de extubación. Esto es muy importante evidenciarlo de esa manera. Por otro lado, ya pasando para la B de huesos, vamos a encontrar las clavículas, tenemos que ver la cabeza del húmero. O sea, no porque es una radiografía de tórax vamos a olvidarnos de lo que está fuera del tórax, tenemos que verla en su totalidad, porque se nos pueden pasar cosas como esta, una fractura del extremo distal de la clavícula derecha. Entonces toca estar muy pendientes de esas partes. También este estudio no es tan bueno para evidenciar fracturas de fracturas costales, porque en realidad uno de los estudios que se utilizan para las fracturas costales es la proyección de reja costal, que para mí, o sea, de pronto en mi ignorancia, pero pues también me lo habían dicho varios residentes y radiólogos de urgencias, la proyección de reja costal es una de las proyecciones más difíciles de leer por la misma proyección que se hace, por la manera en la que el rayo entra, por la manera en la que se ven muchas estructuras superpuestas. Entonces, en primero lo que uno va a hacer, obviamente, no sé, en un primer nivel, que uno esté solo intentando utilizar un equipo de radiografía portátil. Vamos a tomar una radiografía de tórax normal y vamos a mirar, obviamente, pues dependiendo del tipo de trauma que hayamos tenido y eso, o que haya tenido el paciente. Vamos a hacer la lectura sistemática, así como nosotros la estábamos haciendo, y si nosotros le ponemos un poquito de fe, vamos a encontrar que hay disrupciones en los arcos costales izquierdos, como los vemos aquí. Entonces aquí no se ve de la misma manera que se ve en el campo pulmonar derecho. Por eso es muy importante tener en cuenta, y tenemos la ventaja de que se ve en bilaterales. Igual aquí se lo señalé, vemos que hay disrupciones en los arcos costales, y hay una manera muy mágica, hay una manera muy extraña, por así decirlo, a mí se me hizo muy rara, que a mí me la dijeron como una maña, pero en esta página la describían, y es poner la radiografía de cabeza. Intentamos, o sea, no sé, los programas de radiología que tenemos, les tomamos una foto con el celular y volteamos la foto en nuestro celular y la vamos a ver. Y las fracturas sorprendentemente se ven mucho más marcadas cuando volteamos la radiografía de esa manera. O sea, aquí son mucho más evidentes como hay cierto, entre comillas, acabalgamiento de este extremo sobre el contralateral. Entonces vemos eso y pues es como una herramienta que podemos utilizar casi mágica, como vemos aquí. Siguiendo con eso, pues pasamos con la C de corazón. Aquí ellos vuelven a tomar la silueta cardiomediastínica, se vuelve a tomar para el índice cardiotorácico. Pasan a la D, que pues es de los del hemidiafragma, teniendo en cuenta que el hemidiafragma derecho se ve mucho más superior que el hemidiafragma izquierdo. Como vemos aquí, este va a ser el derecho, este va a ser el izquierdo. Se va a evidenciar que en algunos casos, sobre todo cuando son pacientes con enfermedades obstructivas pulmonares que tienen atrapamiento de aire, uno de los signos va a ser el aplanamiento de los hemidiafragmas. Se ve que están más aplanados y se va a ver que el derecho va a estar casi al mismo nivel que el hemidiafragma contralateral, que el hemidiafragma izquierdo. También hay otros signos como horizontalización de los arcos costales, de las costillas, y pues se van a ver muchos arcos, pero pues no es el objetivo de esta charla hablar de esos hallazgos como tal.
Siendo con eso, pues vamos a ver derrames pleurales o pues consolidaciones en este caso. Se va a evidenciar también la G, la parte de gástrica. En este caso, esta es una radiografía patológica en la que el paciente tuvo una hernia hiatal, en que pues la parte del estómago subió hacia la región torácica y pues vemos aquí la cúpula gástrica o pues en este caso la burbuja gástrica, por así decirlo, se evidencia como tal aquí afectando el signo de la silueta cardíaca o de la silueta cardiomediastínica. Pues también evidencia al ver la parte de los campos pulmonares y eso, ver la ubicación de las estructuras y esta también es una radiografía patológica del síndrome de Cartagena. Vemos que tiene una dextrocardia, el corazón va hacia la derecha, perdón. Tenemos aquí la gástrica que va hacia el lado contrario. Vemos que hay afectación de la vía aérea, porque pues como tal, aquí los vasos sanguíneos y las marcas pulmonares aquí a este nivel apical no deben verse tan marcadas, pero pues si se ven marcadas, explicando, pues evidenciando de una manera prácticamente tangible, por así decirlo, la patología de vía aérea que tienen este síndrome de los pacientes. Ver también aquí los hilos pulmonares, ver cómo está, cómo es la salida de los vasos sanguíneos principales, ver cómo se ven también los bronquios fuente, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues para finalizar, algunos signos radiológicos importantes. Tenemos en cuenta el signo de la silueta, que básicamente va a describir la capacidad que tienen algunas estructuras que son por naturaleza radio opacas de solapar otras estructuras. En este caso, pues tenemos el corazón, tiene su propia silueta. Vemos que el hígado es un órgano sólido, es un órgano que es por naturaleza radiopaco, va a tener también aquí su propio signo de silueta. Vamos a ver que claramente las estructuras óseas tienen su propio signo de silueta y se va a ver afectado inicialmente por algunas vías como masas que van a hacer que la silueta se pierda porque se va a ver más radiopaca de lo normal, como vemos en este tipo de consolidaciones, que generalmente las basales son las que van a afectar la silueta o el signo de la silueta cardiomediastínica en este caso. También algunas pueden afectar el signo de la silueta hepática, etcétera, etcétera. Incluso las mismas mamas, como vemos aquí, pueden afectar también un poquito ese signo de la silueta, que la silueta se vea como tan florida, por así decirlo. El broncograma aéreo, que es muy importante, sobre todo en enfermedades como neumonía, va a ser un área de radiolucidez, perdón, de radiolucidez que está localizada pues en zonas que usualmente tienen que verse radiopacas. En este caso, la silueta cardiomediastínica se van a encontrar algunas áreas. Si las seguimos aquí por donde estoy pasando el puntero, pues se ven unas áreas de radiolucidez que pues si las vamos a acercar, no solamente van a ser la silueta cardíaca, sino también en el campo pulmonar correspondiente a la base del campo pulmonar izquierdo. Como vemos aquí, también, incluso están afectando el signo de la silueta hepática, como lo vemos ahí. Está el surco profundo, el signo del surco profundo, que es, usualmente se ve en patologías como neumotórax, como lo vemos aquí. Si le ponemos un poquito de fe, vamos a encontrar una línea que está localizada hacia la parte apical del campo pulmonar izquierdo. Usualmente los neumotórax se ven o apicales, cuando son no tan grandes, apicales, o se ven también hacia la parte basal. Se va a ver así una línea que algunos son muy fáciles de ver, sobre todo cuando son grandes, pero cuando no son tan grandes, ahí toca tener un poquito el ojo un poco más entrenado, irlos mirando, irlos buscando cómo se encuentran y pues vamos a encontrar ese signo del surco profundo. Y hay muchísimos más que, como les explicaba al inicio de la charla, pues van a depender de las patologías, pues si las cosas no lo permiten, pues vamos a verlos en las siguientes charlas. Entonces, son muchos signos. ¿Cómo sé cuáles buscar? Pues lo que les he dicho hasta el cansancio en la charla, la correlación clínica es lo más importante para la interpretación de los estudios imagenológicos.
Entonces, volvemos a el déjà vu de lo que tuvimos y lo que vimos al inicio. Entonces, ¿cuáles son los nombres de las estructuras? Entonces, pues la A, vamos a ver qué es la cúpula gástrica. Espero que estén chuleando un poquito lo que anotaron en el papelito al inicio de la charla. B, el ángulo costofrénico izquierdo. C, ventrículo izquierdo. O corazón también es válido. G, ilio pulmonar derecho. D, ilio pulmonar derecho, o aquí también pudieron haber colocado arteria pulmonar izquierda, perdón. La H, el botón aórtico. La F, la carina. La E, la tráquea. Y pues aquí tenemos la aorta descendente, arco aórtico, botón aórtico pudieron haber colocado. Aquí en la J, eh, aorta ascendente, aorta descendente. Aquí en este pudieron haber colocado lóbulo medio en el C, o pudieron haber colocado cisura mayor, tráquea, ángulo o surco diafragmático posterior y ya. Entonces, pues antes de irnos, este es un apartado que aparece al final del capítulo de radiografía de tórax normal de Felson, que dice esto: desconfíe de la satisfacción de la búsqueda. Cuando se lee radiografías existe una tendencia a emocionarse tanto cuando se encuentra una anomalía que uno se relaja y abandona la búsqueda. No lo haga. Muchos pacientes presentan varias alteraciones que se puede combinar para llegar a un diagnóstico. Y eso ocurre mucho, y eso me lo decía una doctora, una maestra de urgencias. Ella me decía eso: cuando tú veas una anomalía y se te hizo muy evidente, no te quedes ahí, ignórala, busca otras cosas. Si ya no encuentras otras cosas, tu diagnóstico principal va a estar en esa anomalía. Entonces es lo principal. Muchas veces es confiar en la intuición, pero muchas veces también es, vamos a ignorar un poquito la intuición y lo que fue más evidente y vamos a buscar qué otras cosas pueden haber. Y otra cosa que es muy importante: uno no busca lo que no sabe. Entonces es todo el tiempo andar buscando, todo el tiempo es alimentar como la parte académica para poder tener una sospecha diagnóstica y poder llegar a un diagnóstico adecuado a las patologías de nuestros pacientes. Esta es la bibliografía. Más abajo la descripción del video en YouTube se las voy a dejar pues para que la puedan buscar, y eso pues también se pueden contactar por nosotros por las redes sociales si quieren que les enviemos este contenido. Gracias. Y pues esta es una frase que yo siempre decía en radio. En mi segundo mes, cuando yo recibí unos internos, yo les dije esto. Yo les dije, sí, la radiología puede ser divertida, pero pues yo ahora quiero hacerla más divertida. Entonces, de esa manera es que les dije que teníamos que aprender cosas de radio. Y nada, espero que les haya gustado. Pueden dejar las preguntas abajito en los comentarios, y muchísimas gracias por la atención.